Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los tiempos son difíciles siempre para los cristianos, pero se ven apremiados más en el momento actual. Hay conflictos en un mundo humanista que desvirtúan los valores y los relativiza. Conflictos por un concepto erróneo de lo que es la vida cristiana dentro de los mismos cristianos. Al creyente se le instruye al seguimiento de Cristo en todos los aspectos de su vida, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Será necesario tomar alguna referencia sobre lo que es la vida cristiana en los programas siguientes de estos domingos a la luz de la persona de Jesús. Para ello, tenemos que comenzar entendiendo claramente la vinculación del creyente con Cristo en tres elementos de la vida cristiana. En primer lugar, la vida en Cristo, luego la vida con Cristo, después la vida para Cristo. Primeramente, ¿qué es la vida en Cristo? La afirmación de Pablo es clara: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es evidente un cambio de posición espiritual por la identificación con Cristo. Hay un cambio notable en lo que el apóstol está diciendo ahí. La experiencia de salvación se alcanza en un acto de entrega incondicional a Dios en respuesta al mensaje del Evangelio, que si creyeres con tu corazón que Cristo le resucitó de los muertos y confiesas con tu boca, serás salvo. Romanos 10, 9 y 10. La regeneración espiritual se produce en el salvo por el bautismo del Espíritu, que lo vincula a Cristo. Por esa obra, el creyente viene a una nueva posición en Cristo. Primera a Corintios capítulo 1, versículo 30. Ya no se habla de estar junto a, sino de estar en Cristo. Las consecuencias de esa nueva posición espiritual son muy claras. La primera consecuencia es la dotación de vida eterna. Jesús dijo, Juan recoge en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solo es de Dios, porque solo Dios es eterno. Otro aspecto es que esta vida eterna no es para el futuro, sino también para el presente, es decir, viene a ser experiencia del creyente en el momento en que cree. Por la unión con Cristo, el creyente tiene la experiencia de comunión con las tres personas divinas. El apóstol Pedro, escribiendo su carta segunda, capítulo 1, versículo 4, dice que por las muchas promesas que el Evangelio, el mensaje contiene, hemos venido a ser, al creerlas, hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. El que cree vive la vida comunicable de Dios y tiene, por tanto, vida eterna. El que está vinculado a Cristo es una nueva creación de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda a Corintios 5:17. Por esta razón, tiene una nueva orientación de vida. Buscad las cosas de arriba, Colosenses 3:1. Igualmente, tiene un destino prefijado por Dios.
El Padre ha determinado, ha predestinado a los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dios capacita al creyente para una vida nueva. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Romanos 5:5. La mente de Cristo es implantada por el Espíritu que implanta a Cristo en nosotros. La conducta de Jesús se hace experiencia propia. Y Pablo puede decir: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para ser cristiano, solo es posible por identificación con Cristo. En segundo lugar está, por tanto, la vida con Cristo. La afirmación de Pablo es clara: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida del yo da paso a la vida de Cristo. Esto trae una consecuencia real. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien ahora vive en mí. Para ello, somos dotados del poder del Espíritu que manifiesta por su fruto el carácter moral de Jesús. Gálatas 5, 22 y 23. La vida cristiana se desarrolla en la identificación con el crucificado Señor. Por esa razón, quien está en Cristo es una nueva criatura. Segunda carta a Corintios 5, 17. Es una vida en una nueva posición. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 11. La vida con Cristo exige santidad, porque así era Jesús. Escucha la palabra. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Por consiguiente, así también debemos ser nosotros. Pedro dice: en toda vuestra manera de vivir, es decir, en cada instante de la vida, sed santos, porque yo soy santo. Ser santo es vivir para Dios sin contaminarse con el mundo. La santidad no es religión, no son normas, no son tradiciones, sino que es andar en el Espíritu. La demanda y la capacitación están dadas por Dios, de manera que la Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La vida con Cristo exige un compromiso de testimonio. Así fue Jesús, que Pedro dice que anduvo haciendo bienes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cristo dijo: vosotros me seréis testigos. Hechos 1:8. El privilegio del creyente es manifestar a Dios en el mundo. Y el apóstol Juan, en su carta primera, capítulo 4, 17, dice que así como Él es, así también nosotros en el mundo. La vida con Cristo exige unidad y comunión entre los cristianos. Ese era el deseo de Jesús. Juan 17, 21 al 23. Que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. La unidad la hace el Espíritu en Jesús, y no los hombres. Esa unidad se hace visible en la comunión. Debemos entender cuál es el concepto bíblico de comunión. Juan escribe su carta primera, capítulo 1, versículo 3, y dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Espíritu y con el Hijo. La comunión cristiana descansa en el amor, porque Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. La vida en Cristo es una vida de victoria.
mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Se trata de una experiencia real. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Es una vida que manifiesta el poder de Jesús en nosotros y nos permite decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vida de oraciones contestadas. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Esta es la vida con Cristo. Pero la vida cristiana es también una vida para Cristo. La expresión del texto es clara. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión personal con el Señor produce un nuevo estilo de vida. La consecuencia de la identificación con la experiencia de Cristo es esta: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo es el estímulo para vivir la vida cristiana, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El texto está escrito en primera persona. El amor de Cristo no debe ser considerado como una expresión universal, sino como algo personal e individual. Por eso está en primera persona. En la medida en que el creyente se conozca a sí mismo, aumente el valor del amor y de la entrega de Cristo por él. Claro está que esta es la correspondencia a ese amor, que impulsa al creyente a una entrega personal e incondicional. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero simplemente un cristiano que la gente vea porque vive a Cristo. En cierta ocasión se le preguntó a uno de catedrático muy importante, un doctor muy importante en una universidad, ¿qué le faltaba en su carrera? Y él dijo: bueno, lo único que yo quiero ya ahora es ser un cristiano. Que las gentes me vean pasar por los pasillos de la facultad y dejen de decir: mira, ahí va el doctor Anderson. Y que solo digan: ahí va un cristiano seguidor de Cristo. Con esto no quiero más. Ya tengo bastante. Que Dios nos ayude a nosotros también en este sentido.